Muy buenas. Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo. Nos vamos a sumergir en las historias, en los poemas, que son, ni más ni menos, los cimientos de la literatura en la España medieval. Vamos a recorrer castillos, monasterios y plazas para descubrir cómo pensaban, cómo sentían y qué contaban. Para no perdernos, aquí tenemos nuestro mapa. Primero, el contexto, cómo era el mundo entonces. Luego, las reglas del juego de la literatura medieval. Después, nos zambullimos en la poesía, que era la gran protagonista. Veremos nacer el teatro y terminaremos con el momento en que la prosa se hizo mayor. ¿Listos? Pues vamos allá. Bien, empecemos por el principio, porque para entender de qué escribían, primero hay que entender cómo vivían, cómo veían el mundo. Y la Edad Media, ya les aviso, fue una época de cambios brutales. A ver, que estamos hablando de un periodo de casi 1000 años. 1000 años. Por eso, para aclararnos, lo dividimos en dos grandes bloques. La Alta Edad Media, una primera fase donde convivían, no sin tensiones, las tres grandes culturas, cristiana, musulmana y judía. Y luego la Baja Edad Media, donde la cosa se complica, surgen conflictos y sobre todo aparece una nueva clase social que lo va a cambiar absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo, el gran cambio de mentalidad. Pasamos de un mundo teocéntrico, donde Dios es el centro y la explicación para todo, a un mundo que poco a poco se vuelve antropocéntrico. Con el auge de las ciudades y la burguesía, el ser humano empieza a verse a sí mismo como la medida de las cosas. Quédense con esta idea porque es fundamental para entender lo que viene. Vale, con este panorama en la cabeza vamos a meternos de lleno en la literatura, a ver cómo todo esto que hemos contado se refleja en las historias y los poemas de la época. Prácticamente todo lo que se escribía o cantaba en la Edad Media tenía estas 4 características grabadas a fuego. La literatura tenía una misión, enseñar, ya fuera religión o una lección moral. Como casi todo se transmitía de boca en boca, la figura del autor no era importante. Por eso la mayoría de las obras son anónimas. De hecho, el primer poeta en castellano que firma su obra es un tal Gonzalo de Berceo. Y si hay algo que define la literatura medieval, es sin duda la poesía. Era el corazón, la forma de expresión por excelencia. Pero ojo, no había un solo tipo de poesía. Había 2 grandes mundos que convivían en paralelo. Y aquí los tenemos, cara a cara. Por un lado, la poesía popular, la que cantaban los juglares en las plazas, hablando de amor, de batallas, de la vida. Y por otro, la poesía culta, la que escribían los clérigos en los monasterios, mucho más seria, pensada para enseñar. 2 formas muy distintas de entender el arte de la palabra. Y una cosa muy curiosa de esa primera poesía popular es que la voz cantante casi siempre es la de una mujer. Ya sea en las jarchas, en las cánticas de amigo o en la lírica castellana, el tema es universal. Una mujer que se lamenta o se alegra por amor. Es la expresión pura del sentimiento. Vale, hemos hablado de poemas de amor, pero ¿y las grandes historias de héroes cómo se transmitían? Pues ahí entraba en juego el mester de juglaría. Los juglares eran los medios de comunicación de la época, las noticias, el entretenimiento, todo en uno. Iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de los grandes guerreros. Y la obra cumbre de este oficio, la joya de la corona, es el Cantar de Mio Cid. Para entenderlo hay que meterse en la cabeza de un noble medieval. La honra no era solo tener buena fama, era tu estatus, tu valor, tu identidad. Perderla era peor que la muerte. Y toda la historia del Cid va exactamente de eso, de un hombre que lo pierde todo y lucha por recuperar su honor. La estructura es la de una montaña rusa. Primero, la caída en desgracia, el destierro, el punto más bajo. Luego, el ascenso épico. Conquista Valencia, se gana el perdón del rey, casa a sus hijas, parece que todo va bien. Y finalmente, el clímax, la terrible deshonra de sus hijas y la búsqueda de justicia, que culmina con la restauración total de su honor. Un viaje de ida y vuelta perfecto. Pero mientras los juglares cantaban en las plazas, en los monasterios estaba cociendo algo muy diferente, el mester de clerecía, o sea, el oficio de los clérigos, una poesía escrita, culta y con una intención clarísimamente didáctica. ¿Y cómo distinguimos esta poesía? Por su forma. Usaban una estrofa súper regular y controlada, la cuaderna vía. 4 versos larguísimos, de 14 sílabas, todos con la misma rima. Era su manera de decir, esto no es improvisado, esto es arte medido, esto es literatura de la buena. Y aquí tenemos a los 2 pesos pesados del mester de clerecía. Por un lado, Gonzalo de Berceo, muy devoto, muy claro en su mensaje religioso con los milagros de Nuestra Señora. Y por otro, un siglo después, el arcipreste de Eita, que es un personaje fascinante. Su libro de Buen Amor es una obra ambigua, irónica, que juega constantemente con la idea del amor divino frente al amor carnal. Una auténtica maravilla.
Bueno, cambiamos de tercio. Dejamos la poesía y nos vamos a los orígenes del teatro. ¿Y dónde creen que nació el teatro medieval? Pues curiosamente, dentro de las propias iglesias, como una forma de escenificar pasajes de la Biblia durante las misas de Navidad o Pascua. Y aquí, como pasaba en la poesía, también había dos mundos: el teatro religioso, del que sí tenemos algún texto, y el teatro profano, los llamados juegos de escarnio, que debían de ser una especie de espectáculos de comedia, de sátira, el teatro popular de la calle. El problema, de esto último no conservamos absolutamente nada. Cero. Es un agujero negro en nuestra historia literaria. Y esto es alucinante, pero es así. Toda nuestra idea de cómo era el teatro en la España medieval se basa en una única obra. Una, y además incompleta. El auto de los Reyes Magos. Es como intentar reconstruir la historia del cine con solo un trozo de una película. Una auténtica pena. Y llegamos a la recta final de nuestro viaje. Ahora vamos a ver cómo la prosa, es decir, el arte de contar historias sin necesidad de rimar, empezó a coger fuerza y, lo más importante, a escribirse en castellano. Y si hablamos de prosa en castellano, hay un nombre que es absolutamente fundamental: Alfonso X el Sabio. Este rey fue un visionario. Tomó una decisión política y cultural de primer orden: hacer del castellano, la lengua del pueblo, la lengua oficial para la cultura, la ciencia y las leyes, desplazando al latín. Fue una auténtica revolución. Y siguiendo la estela de su tío, su sobrino, don Juan Manuel, da el siguiente paso de gigante. Él es el primer escritor de ficción en prosa que tiene una conciencia de autor muy moderna. Ya no es un artesano anónimo, él firma su obra, la cuida y se enorgullece de ella. Y con el conde Lucanor crea una especie de manual de sabiduría para la nobleza de su tiempo. Y lo más brillante de su libro es que todos los cuentos siguen esta misma estructura, como una fórmula perfecta. Primero, el conde plantea un problema. Segundo, su consejero le cuenta una historia para ilustrarlo. Tercero, de esa historia se saca una solución. Cuarto, el conde la aplica. Y quinto, una moraleja final en verso. Un mecanismo didáctico impecable. Así que, si lo pensamos bien, hemos recorrido un camino fascinante. Hemos pasado de poemas épicos anónimos que volaban de boca en las plazas, a cuentos en prosa cuidadosamente escritos y firmados por un autor muy consciente de su trabajo. Es, en definitiva, el paso del artesano anónimo al artista individual. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Todos estos temas, la lucha por el honor, el papel de la fe, la búsqueda de un buen consejo para tomar decisiones, ¿de verdad nos suenan tan lejanos? ¿O en el fondo, las grandes preguntas que preocupaban al ser humano en la Edad Media siguen siendo en esencia las mismas que nos hacemos hoy en día? Ahí queda eso.